Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Vamos a tener temas de mucho interés. Hoy tenemos aquí como invitado en estudio al vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado Russell Tomé. Con él vamos a abordar diferentes temas de mucha importancia para el país. Sabemos que el Congreso pues está ahorita, como dicen, en un proceso de reacomodamiento. Yo sé que no ha sido fácil y bienvenido aquí a los estudios de BTV. Aquí estamos en Hola Honduras, en nuestro Diálogo de Impacto. Abogado, yo sé que ha sido difícil realmente, 12 años de lucha en la calle, la gente está exigiendo mucho empleo, mucha oportunidad. No ha sido fácil, tengo entendido que sus oficinas pasan abarrotados todos los días de personas. Bienvenido aquí a Diálogo de Impacto. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Emma Calderón, a su programa Diálogo de Impacto, a BTV. Ha sido un proceso de ir estructurando el Congreso Nacional, la directiva. Hemos tenido, claro, que arduas jornadas de trabajo para lograr la estabilización y recibimos todos los días, estamos para servirle al pueblo, comisiones, colectivos, organizaciones. Por ejemplo, ayer tuve la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras con una petición sobre el tema de reforma agraria, de tierra, de una sede. Tuve la visita cordial de municipios como el municipio de Guaymaca, que andan buscando desarrollo de proyectos de electrificación, el municipio de San Antonio Oriente con un proyecto de agua en la comunidad del Zarzal, y los barrios y colonias con unos temas constantes, que es el de reactivar las escuelas. Recuerden que por estos 2 años de la pandemia, las escuelas han quedado sin utilización y hay que volverlas a reacondicionar para poder atender las clases presenciales, que es lo que nosotros estamos pidiendo y solicitando y exigiendo y ordenando al secretario de Educación que le dé celeridad para que los niños y niñas regresen pronto a las escuelas. Necesitamos los niños en los colegios, los niños en las escuelas, necesitamos clases presenciales en la universidad, necesitamos nuevamente irnos introduciendo al proceso de la vida, de generar, digámoslo de esta forma, las condiciones de poder recuperar 2 años que han sido difíciles y de contenidos educativos que han perdido los jóvenes. Tenemos que recuperar ese tiempo. Sí. Yo sé que no es fácil, pero hay muchos temas. Yo sé que la demanda de empleo en estos momentos es bastante fuerte. Sí. Obviamente, los simpatizantes de toda la alianza no han tenido esa oportunidad. Sin embargo, ustedes hicieron varias promesas y, por ejemplo, la derogación del empleo por hora. Este tema es bastante susceptible porque sabemos que son estimadamente 700.000 personas las que estarían siendo beneficiadas bajo este proyecto. Le cuento que ese fue el número primero que dio el COET. Nos asustó porque dijo 700.000. Después le dijimos, bueno, vamos a revisar eso. No, tal vez son 500.000, dice. Después el tercer número que dieron fueron 200.000. Pero ya nosotros recibimos la empresa privada, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, los empresarios de La Maquila y el Ministerio del Trabajo, que es el que tiene los datos oficiales. Solo son 40.000 los empleos. ¿Solo 40.000? 40.000 los empleos registrados en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y la edad comprendida es entre 18 a 34 años. Esto es importante, hemos tenido procesos arduos de socialización y hemos llegado a encontrarnos empresarios, centrales obreras, que a la gran determinación y a la gran conclusión de que no se debe perder ni un tan solo empleo. Ese es mi punto. Se debe reformar o derogar. Porque yo creo que todo el proceso, si queremos incentivar el empleo, tenemos que establecer normas justas, ¿verdad? Que te respeten los derechos de los trabajadores, que también se ve que el empresario no se ve afectado, porque cuando hablamos de empresario, aquí sabemos que más del 90% son MIPYMES. Sí, el empleo por hora era un programa que hizo la dictadura en los 12 años que el pueblo ha dejado ya hacia atrás y está viendo hacia adelante con la conducción del Estado por el Partido Libre, con la presidenta Xiomara y la conducción de nuestra parte en el Congreso Nacional. Ellos
hicieron este programa de empleo por hora y dijeron que era transitorio, pero después lo distorsionaron y lo impusieron como una ley permanente. ¿Cuál es el problema en esto, Emma Calderón? Mire, usted necesita un empleo donde le den la seguridad de que va a tener permanencia. ¿El empleo qué es? Es un derecho humano, es un derecho del ciudadano, le da dignidad. Y si usted siente que está de permanente, entonces digamos usted aquí en esta empresa y dice, bueno, puedo proyectarme para adelante en la vida, puedo proyectar sacar un crédito, puedo proyectarme tener las vacaciones en aquel momento, o sea, todo el programa de vida usted lo puede organizar. Pero el empleo por hora tritura derechos, porque usted no tiene una planificación de vida, usted no se siente con una vinculación a la empresa o a su centro de trabajo. En cualquier momento llega y le dice, bueno, puede irse ya. No hay derecho a prestaciones. Pero aquí lo que hubo es una falta de una regulación, claro. Realmente. Como tal, el empleo por hora es una opción. Sí, es que ya estaba. Desde 1974 ya decía esta ley del pago de salario mínimo, decía que puede ser contratado con las reglas del Código del Trabajo y puede ser contratado por media jornada o por la jornada que necesite, 4 o 6 horas. Y le pagan de acuerdo a las horas que trabajan. No es que le van a pagar, si solo va 4 horas, le van a pagar la jornada completa. Le pagan las horas que usted trabaja. Pero permanente. El problema del trabajo por hora es ese concepto de que usted se siente que en cualquier momento le dicen, váyase. El otro elemento violatorio es el de las vacaciones y el del 13º, que le dicen, con un día que descanse ya le estoy dando sus vacaciones y su pasivo. No. Esto entonces, al triturar derechos fundamentales, la sentencia de la sala laboral así lo ha establecido, las propias centrales obreras, los trabajadores que entrevistamos, una de ellas nos dijo, miren, aquí voy a ser honesto, a mí me pagan el salario mínimo que ganaría en cualquier otro lugar y las condiciones son bonitas, este lugar es bien bonito, pero yo siento que he pasado 3 años y si me despachan no llevo nada de prestaciones. Y para mí, y esto es importante, las prestaciones es mi ahorro. Entonces, tiene razón los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros ustedes nos han electo para representar los derechos del pueblo. Y ese pueblo, representado por la clase trabajadora, nosotros vamos a hacer que sus derechos se restituyan. Y regresaremos a los orígenes de lo que dice la Constitución y el Código de Trabajo. ¿Qué tanto han avanzado ustedes en esta comisión de dictamen? Bien. Tengo entendido de que ya se reunieron con los diferentes sectores. Totalmente. Hemos hecho un proceso de socialización arduo. Hemos ido, qué bonito todas las imágenes que está poniendo, hemos ido a todas estas maquilas. Ese es, por ejemplo, un trabajo de call center. Hemos estado muy pendientes en los call centers del Grupo Carín, en San Pedro Sula, Atia, en el Grupo Allianz Global. Aquí hay call center en Tegucigalpa, los recibimos, nos movilizamos nosotros a la ciudad de San Pedro Sula y hemos tenido foros, hemos tenido socialización muy amplia. Y yo creo que ellos también están conscientes. Yo hablé con ellos directamente, le digo, nosotros como gobierno, como Congreso del Pueblo, no queremos que se pierda ni un tan solo empleo. Las personas que ustedes han contratado, ¿qué tal? Son excelentes, nos dicen. Son bilingües, son de gran calidad, son capaces y la verdad que nosotros con el tiempo los ponemos como contrato indeterminado. Bueno, lo que queremos es que ya estén ellos contratados y que no se pierda ningún empleo. Más bien me dijeron, vamos a invertir, vamos a generar 2 torres más y vamos a generar más empleo. Nos alegra mucho, queremos decirlo, después de la Semana Santa, la próxima semana, que esperamos que sea una semana tranquila en Honduras. En la siguiente semana nosotros tendremos el dictamen y vamos a aprobar. ¿Se va a introducir al Pleno ya? Al Pleno ya el dictamen. ¿Pero es reforma o derogación? Es derogar el decreto de ley de empleo por hora para regresar a lo que dijo la Constitución y lo que dice el Código de Trabajo. Vamos a ordenarles un reglamento, vamos a ordenarles... Eso le iba a decir, porque no solamente es el hecho... Si ya estaba establecido, lamentablemente aquí quienes fallaron fueron las autoridades del Ministerio del Trabajo. Porque si ellos hacen una supervisión, ellos miran, esto no es así, esto contraviene la Constitución de la República, nuestra legislación, entonces
esto fue lo que vino a afectar realmente. Y por eso nosotros lo hemos construido bien, porque vamos a ordenarles un plazo de tiempo, los vamos a emplazar para que en un determinado tiempo hagan un reglamento específico de estas relaciones y que quede todo muy bien establecido. Tenemos toda la voluntad de que nuevamente en Honduras, de forma democrática, tomemos las decisiones en beneficio de todos los sectores. Ustedes, ¿cuál es el impacto en la economía por la derogación de esta ley? Porque también va a significar un costo para la empresa privada. Realmente la empresa privada está consciente, los que emplean por hora, que esto era un programa con un tiempo determinado, que tenía un tiempo finito, pues, y que más bien era porque era durante una crisis y lo dejaron por mucho tiempo. Así que esto más bien va a venir a fortalecer. Lo estamos haciendo con la visión de fortalecimiento. Esa industria que usted acaba de mostrar en los videos, la maquila, ellos no tienen empleo por hora, todos están por contrato permanente, entonces la maquila no entra. Los que más tienen de empleo por hora son los de los call centers, y con ellos hemos hablado pero bastante, porque tenemos una cualidad que el hondureño, los jóvenes bilingües, su forma de hablar y su acento no es, digamos, desagradable al oído del usuario norteamericano y canadiense, y por lo tanto los call centers de Honduras son muy requeridos. Hay mucha demanda de estos call centers porque el empleado, o sea, los jóvenes bilingües que trabajan en los call centers tienen un buen inglés y un buen acento. Entonces no se va a perder ningún empleo, Emma, más bien va en aclarar esto, que ya no quede esa situación. Porque en realidad yo siento de que es un tema bastante importante en el sentido de que países, por ejemplo, más desarrollados, Estados Unidos, Europa, por ejemplo, le ejemplifico, los jóvenes estudiantes, por ejemplo, ellos durante su tiempo libre atienden, son meseros, atienden en bares, restaurantes, hacen empleos por hora, porque eso le permite sufragar algunos costos de su educación. Sí, claro, eso es por un periodo determinado, que aquí en Honduras siempre ha existido. Las vacaciones, usted puede contratar por 2 meses, o por un... En Navidad, por ejemplo, Navidad, las tiendas contratan muchos vendedores. Por 2 meses. Por 2 meses. Entonces, el problema... Y eso ha existido. O sea, y eso va a quedar así, es para aclararle a la persona, porque se ha satanizado, y es bueno aclararlo. Claro, y es que eso está dentro del código, y eso está desde 1960. La distorsión, y aquí hay que decirlo, porque ¿por qué es que nos estaban pidiendo y la exigencia del pueblo de la derogación? Porque hay que decirlo, empresarios voraces despidieron a sus empleados que estaban por contrato permanente y los trasladaron a contrato por hora cuando no era para ellos este tipo de legislación. Esa legislación estaba destinada para este tipo de empleos como la de los call centers, pero ellos dijeron, esta es una oportunidad de evadir la responsabilidad que tengo en el Código del Trabajo de reconocerle el auxilio de cesantía y el preaviso y las prestaciones al trabajador, y los despidieron y después los emplearon por contrato por hora. Entonces ya nadie va a poder estar burlando el sistema y burlando la Constitución. Los trabajadores van a tener garantizados sus derechos y la empresa va a tener garantizada su seguridad de inversión y sus reglas dentro de cómo pueden hacer su inversión y sus operaciones en Honduras. ¿Qué es lo importante? Que ya el empresario que venga, el inversionista extranjero y el inversionista nacional va a entender que puede contar con la fuerza de trabajo de los hondureños y hondureñas y puede generar riqueza, puede generar desarrollo de su capital, pero tiene que pagar los derechos de los trabajadores justos, lo que dice la Constitución y el Código del Trabajo. Sí. Y lo importante de esto es el consenso, el diálogo que ustedes han mantenido con los diferentes sectores. Muy bien, yo he tenido plática con el presidente de la Cámara de Cortés, Eduardo Facusé, le envío un saludo, él está consciente, con el presidente de la Universidad de San Pedro Sula, Ricardo Yar, que nos ha invitado y hemos estado en su canal Campus TV. He tenido con todos los de aquí en Tegucigalpa, he tenido diálogo con
el presidente de la Cámara de Tegucigalpa, Daniel Fortín, he tenido pláticas con la gente del COET, han llegado los representantes del COET, hemos platicado bastante con el representante del sector empresarial, el señor Luis Larach. Con todos ellos hemos platicado y ellos entienden que es que venía en el país esta normativa. ¿Qué sucedió? Aquí el problema es que algunos que asesoran les dijeron, miren, aquí hay una puerta y como nos dije un experto en asesor él se dedica a asesorar a las empresas para buscar las salidas de que paguen menos impuestos o menos pasivos. Cuando miraron esta puerta, por ahí los sacaron a todos los trabajadores y convirtieron lo que antes era un trabajo permanente en un trabajo por hora. Y también esto se convirtió en una competencia desleal en cuanto porque tenían mayores ganancias, más responsabilidades otras empresas, por ejemplo, como el caso del grupo BTV, que de las pocas empresas que no suspendió a ningún empleado fue esta durante la pandemia. Qué felicitaciones, o sea, una responsabilidad. Exactamente, entonces viendo otras empresas que utilizan este tipo de fisuras, es una competencia desleal porque los costos operativos de las empresas son muy diferentes. No, y usted mira, en esta empresa, ¿cómo se sienten los trabajadores? Bien, sus derechos son reconocidos, se siente permanente, se siente estable y hay un compromiso con la empresa. En otras donde lo tiene por hora, él siente que en cualquier momento está la incertidumbre que lo pueden prescindir tan fácilmente. El otro componente, el que usted acaba de hablar, es la competencia desleal de los costos que tiene que tener de igualdad de inversión, igualdad sector en el que está, igual tiene que ser el trato de la otra empresa. Pero si una tiene empleo por hora y el otro tiene contrato indeterminado, los costos del pasivo que tiene esta los quiere evadir. Por eso queremos poner las reglas iguales, porque la Constitución se aplica para todo el país y eso es lo que estamos realizando, regresando a nuestros orígenes. Esto es regresar a lo que nuestros compatriotas en el 54 y en el 60, que fue donde nació el Código del Trabajo, en gestas históricas de lucha, establecieron cuáles deberían de ser las garantías y los derechos de los trabajadores, y ahí hubo un gran acuerdo entre la empresa privada, entre los trabajadores y entre el gobierno. Eso es lo que queremos que se cumpla, seguir con ese estatus donde el trabajador tiene garantizados sus derechos y la empresa privada tiene todas las condiciones para su inversión. Sí, y aquí es importante recalcar esta derogación y la nueva reformulación, podemos decir, porque no es que va a haber cambio en la ley, sino que se van a hacer las medidas accesorias, como podemos decir, para que la gente entienda, los reglamentos, ya establecer también responsabilidades al Ministerio del Trabajo, porque yo creo que aquí es donde actúa el Ministerio del Trabajo. ¿Esto va a ser después de Semana Santa? Sí, es que... Hasta me ríe usted con eso, sí, ¿verdad? Me gusta porque ahorita acaba de recordar el Ministerio del Trabajo que nos dice, solo vemos 2, me dice, en el Ministerio del Trabajo. Ah, y había que ir a revisar ¿cuántos? 40,000 trabajadores. Solo vemos 2 y no tenemos carro, no tenemos cómo ir. O sea, en el caso de esto, por eso le dijimos, no funciona esta ley de trabajo por hora porque no puede salir a supervisar. Ahora, el Código del Trabajo, sí, a todo el mundo, todas las empresas saben cuáles son las condiciones del Código del Trabajo. El trabajador ya sabe sus derechos. Entonces, desde que ya regresemos al origen, todo el mundo va a estar calmado en cuáles son las reglas de cómo trabaja en el país. Y para ellos les vamos a decir, bueno, siéntense y trabajen en un reglamento con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio del Trabajo, de todas las condiciones sobre estos aspectos de los trabajos. Específicamente es más para los call centers, tiene algunas aplicaciones para el turismo, digamos, para restaurantes, para algunas cosas de atenciones de horario, ¿verdad? Que algunos lugares abren de tal hora a tal hora. Entonces, eso entraría en un reglamento, pero bajo las reglas de la Constitución y el Código del Trabajo. Entonces ya no habría en el país 2 ordenamientos, porque usted tenía una situación. En la misma empresa llegaban 2 hondureñas, 2 compatriotas, una con trabajo por hora y otra con un contrato. Esta compatriota, si salía embarazada, podía ir al seguro, tener su hijo, el pre y el postnatal. Esta compatriota, si salía embarazada, la prescindían de su servicio. Y además de que prescindían, iba sin ningún derecho.
Eso es una violación a derechos humanos. Esta compatriota que estaba por contrato indeterminado tenía derecho a sus vacaciones. A ella le decían, agarre un día al mes y con eso ya están sus vacaciones. Entonces no podía hacer un proyecto de vida, porque las vacaciones, si usted se programa, usted las puede disfrutar. Eso es lo que queremos, que se regule y que queden las cosas claras para todos. Yo sé que hubo muchos abusos, y ejemplifico, por ejemplo, cada 3 meses les estaban, lo que hacía que lo firmaban por 3 meses, lo suspendían 3 meses, a los otros 3 meses venían y así sucesivamente los mantenían. Sí, es una incertidumbre, porque él es un derecho humano. Usted solo tiene, el que me está viendo, solo tiene que recordar que cuando usted ya logra su contrato y le dicen, ya firmé el contrato, llega a su casa feliz y dice, ya tengo mi contrato, ya. Entonces la familia hace un proyecto de vida. Dice, mientras trabaje bien y cumpla las obligaciones y sea responsable, va a tener trabajo. Pues, o sea, si usted incumple, entonces ya dice el código que por estas cosas usted lo pueden despachar, sin prestaciones y sin nada. Pero si usted cumple, el patrón no tiene obligaciones y usted tiene derechos. Usted tiene obligaciones como trabajador. Eso es lo que queremos otra vez, las reglas claras, porque no puede ser eso de que, eso que acaba de decir Emma, lo hacían muchas empresas, se llama fraude. Fraude, porque hacían un fraude, ellos sabían que hacían un fraude al decirle, 2 meses, váyase, estése 15 días sin venir y después lo vuelvo a recontratar, y están quitándole la fuerza a ese ser humano y lo están teniendo sin una certidumbre de su empleo. Hoy no vamos a permitir eso. Hoy Honduras es que somos una nación, somos un Estado en construcción, pero vamos refundándolo, haciendo que se respeten los derechos, haciéndonos ¿Ustedes creen que en el país vivamos con garantías y con libertades. Diputado, ¿usted cree que esto, al establecer esta nueva normativa, se va a solventar porque hay mucha demanda de empleo? Sí, esto va a lograr, digamos... Porque ese es el temor que tenemos todos, de que al cambiar estas reglas de juego, decir, bueno, mire, nosotros ya, esta empresa va a cerrar porque no vamos a poder. No, es que mire, eso es lo primero que decíamos. Le preguntábamos a las empresas, digamos estas empresas de call center, que son fuertes, le preguntábamos, ¿ustedes cuál es su proyección? No, nosotros el otro año estamos compitiendo bien, resulta que el horario de Honduras es bien adecuado para atender a otras personas, resulta que los jóvenes con su acento, el inglés lo manejan muy bien y les es agradable para ellos. Entonces ustedes tienen que seguir trabajando porque a ustedes les va bien, sí, nos va bien. Entonces lo que nosotros necesitamos es que les den los contratos correctamente a los trabajadores. Sí. Que les vaya bien, que hagan dinero, que tengan éxito, las empresas nos alegra, pero queremos que a los trabajadores les paguen sus derechos. Eso es lo que les decimos nosotros. Miren, ustedes pueden hacer buenos negocios en Honduras, pueden venir a invertir, pueden generar más torres. Dicen que van a hacer una aquí por la universidad, aquí en Tegucigalpa, el grupo Altia, y que en San Pedro Sula van a hacer otros, y que son centros comerciales inteligentes y muchas cosas. Excelente, nos parece muy bien, y nosotros vamos a garantizarle todas las condiciones para que puedan invertir, pero queremos que entiendan que esta es una nación donde se respeta su constitución y los ciudadanos tenemos derechos, y que esos derechos deben de respetárselos. O sea, no es, eso era indigno decir, vaya a Honduras que iba a haber casi un trabajo como de esclavos, no. Vaya a Honduras, invierta, generemos los empleos de calidad, buenos empleos, buenas condiciones, y va a tener una fuerza, porque tenemos una condición, esa es otra de las cosas. Por eso el país, estoy segurísimo que lo vamos a sacar adelante, porque tenemos el bono de la juventud, es decir, que el segmento más grande de Honduras son jóvenes. Entonces hay capacidad de sacar adelante empresas, capacidad de sacar adelante y desarrollar el país y generar muchísimas condiciones para que los inversionistas puedan venir al país. Somos la nación de Centroamérica que tiene esa condición ahorita, que tenemos la mayor parte del segmento de la población jóvenes. Bueno, y ese es el motor de desarrollo. Sí, es motor de desarrollo, pero también, ojo, ¿verdad? Porque muchos de estos talentos están migrando por la falta de oportunidades. Y yo creo que esto viene concatenado con todo la ola de corrupción, impunidad que ha venido y de inseguridad que vivimos en el país. Vamos a tener que hacer nuestra primera pausa, así que no nos cambie, que ya regresamos en Diálogo de Impacto con el vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado Russell Tomé.
continuamos en Diálogo de Impacto con el vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado Russell Tomé. Ese tema del empleo por hora, pues ya nos anuncia y nos confirma de que prácticamente va a ser derogado este decreto, ya que se van a establecer nuevas leyes secundarias como una reglamentación, una mayor eficiencia en el Ministerio del Trabajo, y este punto yo creo que es muy importante. Pero también hay otro tema que a mí me llama poderosamente la atención, y es, hemos visto en los últimos días una tendencia a que se está solicitando una investigación a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público. Incluso tenemos una nota de nuestro compañero Pablo Martínez sobre este tema de que se está pidiendo, hay ciertos sectores que están pidiendo pues juicio político o la destitución. ¿Qué tan saludable es esto? Pero primero vamos a ver esta nota de nuestro compañero Pablo Martínez. La figura del fiscal general Oscar Chinchilla y el presidente del Poder Judicial Orlando Argueta están siendo fuertemente cuestionadas debido a su poco protagonismo ante la extradición de Juan Orlando Hernández, siendo casi ciegos durante los últimos años a la supuesta actividad de narcotráfico que éste realizaba. Bueno, no solamente deberían renunciar, deben ser sometidos a juicio y castigados, porque imagínense lo que ocurrió ahorita en Honduras. O sea, el aseguramiento de bienes, desde el momento que el hombre es pedido en extradición, debió haberse hecho inmediatamente. La estructura de poder queda evidenciada y con ello la corrupción que existe en el sistema, según la exrectora de la Universidad Nacional, quien apunta que gran parte de esta impunidad la generó el Poder Legislativo. Una institucionalidad la que debe revisarse, pero también la legislación. Todos recordamos que el Congreso Nacional en diferentes momentos ha debilitado la institucionalidad que investiga la corrupción. Las reformas controversiales más orientadas hacia la impunidad y no al castigo dejaron en evidencia a los diputados del Congreso anterior, quienes podrían rescatar un ápice de su imagen apoyando un juicio político. Creo que va a ser beneficioso para el Partido Nacional que ellos hagan una limpieza, porque los actos de corrupción no han empezado por el Partido Libre, ha empezado por el Partido Nacional aunado con malos liberales. Según el artículo 234 de la Constitución de la República, el juicio político lo realiza el Congreso Nacional, pero para que este pueda darse es necesario 2/3 de los congresistas. Dijo que investigaran a Juan Orlando porque era presidente del Consejo de Defensa y Seguridad y no podía ignorar lo que estaba haciendo su hermano. Entonces estaba en complicidad con él y podría ser parte de la conspiración que de ella le acusan. El fiscal no hizo nada. Si hubiera hecho algo, de repente hubiera introducido en su tiempo una acción de requerimiento acá, y entonces ahí se iba a detener la extradición. Entre opiniones sobre la idoneidad del fiscal 5 estrellas, muchos esperan este pueda ser interpelado y de esta manera cambiar toda la estructura fiscalizadora y judicial del país, que en las últimas décadas sirvieron como blindaje para la clase política corrupta de Honduras. Bueno, este tema a todos nos tiene, pues, lo tenemos en la mira. Obviamente la extradición, la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por parte del gobierno de Estados Unidos nos viene a generar muchas alertas y muchas críticas. ¿Por qué esta gente que es solicitada en extradición, yo hago el chiste, ni siquiera tiene una multa de tránsito? Ni siquiera una esquela de tránsito, ¿no? En serio. Ni siquiera eso. Y mientras se ha perseguido a otro tipo de personas que tal vez son inocentes, porque hay que decirlo. Emma, es que en este momento usted va a encontrar, mire cuántos se encuentra ahora que den una versión, un señalamiento contra Juan Orlando. Hubo 12 años en que era el que sembraba miedo aquí, terror. Mucha gente no tenía ni valor de comentarlo. Medios de comunicación totalmente cerrados. Sectores sociales de la sociedad civil plegados. Pastores orando por él. Iglesia católica, sectores con él. Entonces todo eso lo llevaba a usted a que pudiera tener la situación de una dictadura, donde imponían todo, y esa dictadura generaba la impunidad, generaba el control de todas las instituciones y llevaba a que se impusiera únicamente el criterio de la autocracia, del autoritarismo, de la dictadura,
Hoy, cuando Estados Unidos reclama a Juan Hernández y va en extradición, y ya la Corte Suprema de Justicia se pronunció ordenando la extradición, ya agotó la apelación y está en el último pataleo, que es ese recurso de amparo, pero que ya está todo claro de que va en extradición. Entonces surgen estos temas. Si el fiscal general hubiera presentado requerimiento aquí, más bien hubiera trabado la extradición, para decirlo de una forma. Él, al final la defensa, ¿cuáles eran los argumentos? No lo extraditen porque es un gran criminal que aquí en Honduras tiene 32 líneas de investigación. Eso es lo que andaban diciendo en los foros. Si ustedes miran los últimos argumentos de los defensores eran eso. No lo pueden extraditar porque hay 32 líneas de investigación. Entonces, ¿qué están diciendo? Es un gran criminal en Honduras. No lo manden para allá. Pero como el proceso de extradición ya estaba en curso, no hay ningún impedimento, no hay ningún juicio, no hay ninguna situación en Honduras, tiene que llegar al juicio a Nueva York. En cuanto a la situación de la Corte Suprema, en cuanto a la situación de la Fiscalía, ¿qué va a pasar? Es que era toda una institucionalidad. Primero tenemos que decir que era toda una institucionalidad. Todo esto no lo hizo solo. Él fue haciendo anillos y controlando la institucionalidad y estableciendo el Estado bajo el control férreo de una digamos, de un autoritarismo, de una dictadura. Entonces todos estaban en torno a él y todos colaboraron y todos participaron en este tema. Por eso la sociedad dice, la Corte también es responsable, la Fiscalía también, dice, tales sectores también, dice. Miren lo que hizo el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿qué fue lo primero que hizo? Pedir perdón. Dijo allá, cuando estuvimos con la presidenta Xiomara, quiero pedir perdón porque las Fuerzas Armadas también estuvieron participando, colaboraron con el golpe de Estado, colaboraron con esta imposición, esta dictadura. Tuvo que pedir perdón como un primer acto público de la institución. Pero eso, además de digamos, la expresión pública que deben de tener estas instituciones del daño que le han hecho a la sociedad, sí hay elementos para que podamos considerar en el Congreso la posibilidad de empezar con la Constitución. Nos da dos etapas al Congreso. Primero es una interpelación, que es llevarlos a que los informen al Pleno de todos los detalles. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedía? ¿Por qué fue avanzando tanto y por qué colapsó el sistema de justicia? Y si de eso surge la posibilidad de un juicio político, es el segundo paso. El juicio político, como bien lo explicaba su periodista, que hizo toda esta nota, muy bien, lo felicito, ocupa 2/3 partes de los miembros del Congreso Nacional. Es decir, ocupa 86 votos. Pero para eso ustedes requerirían el Partido Nacional, claro, y el Partido Liberal, que prácticamente pues ellos son parte, podemos decir, de este... ellos tienen al fiscal general y al fiscal Ellos adjunto. tienen, exactamente. El fiscal ellos general es parte de la negociación. Es del Partido Nacional. Y ustedes como oposición todavía no llegan a los 86. Sí, ahorita nosotros ya, desde la conducción del Congreso, se puede trabajar y construir esos acuerdos para llegar a una determinación como esta, pero en este momento nosotros estamos permitiendo que se haga todo el proceso de extradición, que se efectúe, que finalice esta extradición. Estamos esperando que la Corte termine y que el avión de la DEA realice el procedimiento, que es trasladar a Juan Orlando a Nueva York. Pero va a ser después de Semana Santa también, tengo entendido, porque sí, ahorita ya los términos se vencen. El procedimiento, no sé si lo irán a hacer, porque eso es rápido. Si terminan y declaran sin lugar el amparo, es en horas inmediatas. Se puede hacer, no sí, tarda. Sí, porque eso es un avión, y lo suben en un avión y va para Nueva York. Pero este es un procedimiento, digamos, estrictamente del derecho internacional, porque aquí hay que decirlo, quien está reclamándolo y llevándolo a un juicio por narcotráfico es
la justicia de Estados Unidos, el juez de Nueva York. Y los cargos son introducir 500.000 kilogramos de cocaína, haber recibido dinero de narcotraficantes en México y en Honduras y haber pertenecido y participado utilizando armas de guerra en estos hechos criminales. Esto es lo que tiene que ir de los cuales tienen que irse a defender a Nueva York. Acá en Honduras, nosotros, el sistema de justicia de Honduras, por supuesto que fracasó, es evidente, porque si se hicieron todas estas actividades criminales y nadie se enteró ni se informó de esto, quiere decir que estaban totalmente en complicidad. Podemos decir que el primer paso, y esto después de todo lo que ha sucedido, es inevitable la interpelación de ambos dos, tanto del presidente de la Corte Suprema de Justicia como del fiscal general. Casi todas las bancadas nos han planteado que están con toda la voluntad de que se realice una interpelación para que lleguen a informar, porque nosotros, el Congreso, representamos al pueblo hondureño y tienen que ir a darle un informe al pueblo hondureño ahí en el Congreso Nacional. Ese es un paso, la interpelación. Puedo decirle aquí en este programa de diálogo en la mañana, diálogo de impacto, que ese camino casi es un camino que va, viene la interpelación. Y ahí tienen que rendir cuentas, informar, contestar las preguntas que se le hagan por las diferentes bancadas. En el caso de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Pero también quiero señalar que no nos estamos quedando solo con eso. Nosotros estamos construyendo las bases para lo que nosotros establecemos como la refundación de la justicia. Es decir, elegir correctamente magistradas y magistrados con ética, con compromiso y con deseo de administrar la justicia correctamente en este mandato que viene. Y un nuevo fiscal general y una fiscal general juntos, hombres y mujeres, que se integren a hacer las cosas bien. ¿Se puede administrar la justicia de forma correcta? Sí. ¿Qué es lo que se necesita? Voluntad. ¿Qué es lo que ha habido aquí? Han habido acuerdos de mafias que nombran al fiscal para autoprotegerse. Entonces el fiscal general no es que llega como funcionario a hacer las cosas correctamente, sino que llega a proteger a los que lo nombraron. A ser mandado, como decimos popularmente. A ser mandado. Ahora bien, ¿quién nos garantiza que esto va a ser diferente? Porque mire, el pueblo hondureño dio un mandato a la presidenta Xiomara Castro, al Congreso Nacional, porque hay que reconocer esto, y ¿quién nos garantiza de que nos van a dar más de lo mismo? Porque mire, nos ofrecieron estos procesos de preselección como la octava maravilla, la cuestión más depurada, y resulta de que eran depurados, pero para los grupos, a los grupos privilegiados de Honduras, no para el pueblo hondureño. Sí, este paso de lo que acaba de decir Emma, solo recuerdo que el pensador de la humanidad, Einstein, que dice, si hace 100 veces las cosas siguiendo el mismo proceso, va a tener el mismo resultado. ¿Qué puede cambiar el resultado? Ya nosotros hemos presentado ante la Cámara una iniciativa para aprobar una ley de cómo elegir los magistrados y los fiscales. Esperamos que haya armonía entre todos los sectores y poderlo aprobar, porque esto nos permitiría un proceso diferente. Yo recuerdo cuando eligieron esta corte, yo era diputado. Nosotros estábamos como el Partido Libre diciéndole, no estamos de acuerdo con que ustedes se repartan esta corte. Y votábamos no. Bueno, eso me causó a mí un gran problema, porque a todos esos que nombraron yo los conocía, yo soy abogado, he ejercido mi profesión, he estudiado con todos ellos, con varios de ellos fui compañero. Y sentían que era un tema personal, ¿no? Yo señalaba directamente que el proceso era incorrecto, la forma de elegir los magistrados repartiéndose la justicia como que fuera un pastel. Hemos planteado ya sendos pronunciamientos en la Cámara Legislativa, en el propio Congreso Nacional, señalando que no queremos comportamiento de bancadas
que crean que la justicia es un pastel. Le hemos dicho a la bancada del Partido Nacional, ustedes son corresponsables de todo esto, son responsables directamente. Como partido político, ustedes fueron el instrumento político por el cual montaron una dictadura y han hecho este daño al pueblo hondureño. Ahora vamos a ver si están en el nivel de lo que el pueblo hondureño está esperando. El pueblo hondureño está esperando que los políticos, en este caso los que estamos en el Congreso Nacional, podamos llegar a grandes acuerdos para elegir una Corte Suprema de Justicia que garantice ese deseo del pueblo de tener justicia, de que no sea como esta que ha estado al servicio de las élites políticas y las élites económicas corruptas del país, sino que sean funcionarios que hagan las cosas bien. No es difícil hacer las cosas bien, lo que necesita es tener una conciencia limpia y además necesita tener compromiso con el pueblo hondureño de que las cosas pueden cambiar. Bueno, eso yo creo que es bueno, vamos a estar al pendiente de todo lo que ocurra en el Congreso Nacional, pero sí reiteramos pues, como en conclusión, es inevitable en estos momentos que la interpelación tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Ministerio Público en el Congreso Nacional. Vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias. Eso que usted está mostrando va a ser justo después del proceso de extradición, cuando ya termine. Viene la interpelación. Viene la interpelación. Yo agradezco la invitación a este diálogo de impacto, agradezco a BTV y le quiero decir a su auditorio que esperando que esta semana tengan mucho cuidado. Ayer presenté una moción diciendo que hay que tener mucho cuidado al conducir. La segunda causa de muerte en Honduras son los accidentes de tránsito. Hay que realizarlo con toda la responsabilidad. El bien más grande de la humanidad es la vida. Quien salva una vida, salva a la humanidad entera. Así que, por favor, a tener todos los cuidados para salvar vidas. Sí. Bueno, muchísimas gracias al vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado Russell Tomé, por haber compartido con nosotros. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra después de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández en torno a esta interpelación tanto del fiscal general como del presidente de la Corte Suprema de Justicia.